Les contamos, sí, que en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato a la Vejez, el Instituto Nacional de Personas Mayores, que pertenece al MIDES, hizo un acto protocolar y en él, bueno, se dieron a conocer algunos datos. Por ejemplo, el MIDES recibe 500 denuncias, entre 500 y 600, más cerca de 500 denuncias anuales por distintos tipos de maltrato, de abuso. De eso y de otras cosas es de lo que nos viene a hablar a partir de este momento Leticia Díaz, que ya es la directora de la División de Acciones Estratégicas de Inmayores. ¿Qué tal? Bienvenida, Leticia. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un placer recibirte. Un poco revisando algunos datos del censo, un poco para enmarcar, ¿no? Hay un poco más de un 14% de personas mayores, de ahí también, bueno, se puede desgranar más los números, pero más allá de esos datos que nos pueden dar un poco un tema más bien poblacional, está bueno hablar de la situación de los adultos mayores y recién me contabas un montón de cosas fuera de aire, por ejemplo, de esas denuncias, esas 500 denuncias que se dan al año que tienen que ver con distintos tipos de abuso, de maltrato, que tienen que ver con distintas áreas. Y yo hoy más temprano decía, bueno, si llegan 500 al año, ¿cuántas situaciones se darán en realidad? No sé si uno puede hacer una estimación siquiera. Claro, en realidad no tenemos una cifra precisa a nivel nacional. Sí podemos hablar de estimaciones a nivel internacional, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Se establece que 1 de cada 6 personas mayores sufren en una situación de maltrato en la vejez, sea maltrato psicológico, físico, patrimonial o por negligencia o abandono. Hablamos de esas cifras. A nivel nacional tenemos los datos de acuerdo a las situaciones o las consultas que abordamos desde el Instituto Nacional de las Personas Mayores, que rondan en unas 500 consultas más o menos anualmente, ¿no? En los 3 dispositivos que tenemos de atención. Bien, y justamente, y de esas 500 denuncias aproximadamente, ¿de qué índole son la mayoría? Claro, ¿Qué tipo de análisis podemos hacer? En realidad, nosotros en el instituto trabajamos en 3 dispositivos, dos que tienen que ver con servicios de atención en consultorio, que son, bueno, públicos y gratuitos, destinados a personas mayores. Uno que aborda lo que es la violencia intrafamiliar, y el otro que tiene que ver con situaciones de vulneración de derecho o de otros tipos de violencia más interpersonal o institucional. Esos 2 servicios son abordados a partir de un equipo interdisciplinario especializados en la temática, compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, abogados y técnicos de la salud. Después, el otro dispositivo de atención a la violencia tiene que ver con la fiscalización de establecimientos de larga estadía. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Y ahí, bueno, se producen distintos tipos de manifestaciones de la violencia, donde, bueno, esto es psicológico, físico, patrimonial o restricciones de visitas, o la persona no puede de repente salir del establecimiento, ¿no? Nosotros vemos que uno de los grandes problemas es la percepción y representación cultural que nuestra sociedad tiene de las personas viejas y de la violencia hacia las personas viejas, que no es un fenómeno ni aislado ni individual, sino que se enmarca y está atravesado por una producción social de cómo concebir a las personas viejas en nuestra época. Por supuesto, porque es muy fácil echarle la culpa al otro y no mirar para adentro, claro, cómo uno trata a los viejos realmente en la sociedad. En nuestra sociedad, como no pasa, lo decíamos hoy más temprano con Gabriela, mi compañera, donde en otras sociedades de repente el viejo es el sabio, es a la persona a la que se le consulta. En nuestra sociedad cada vez son más descartables, nos fastidia, nos molesta los padecimientos que están asociados a la vejez, la sordera, la ceguera, el Alzheimer, la demencia senil, y cada vez son personas que menos se les consulta para ver el tema del destino, ¿verdad? Claro, precisamente, o sea, hay una construcción deficitaria, totalmente desvalorizada de las personas viejas, que lleva a pensar que la persona de determinada edad
oportunidad, no tiene derecho o capacidad de decidir cómo quiere llevar a cabo su vida o hacer uso de su dinero de determinada manera, ¿no? Por una discriminación asociada a la edad, ¿no? Precisamente la oportunidad que nos brinda este 15 de junio es tomar conciencia sobre la problemática, poder capacitar, poder visualizar, poder hablar del tema, y también sacarla de este ámbito como privado, de lo intrafamiliar, de lo puertas adentro, para llevarla a una problemática social de todos y para que esté en la agenda pública y en la opinión pública, ¿no? Bien, varios temas para tocar a raíz de lo que decís. Uno es lo que tiene que ver, por ejemplo, con el sistema de cuidados, que también hay como una desinformación. El sistema de cuidados ha avanzado muchísimo, quizás obviamente le falte muchísimo todavía por caminar, pero hay muchas personas que todavía no saben que tienen ciertos derechos, ¿verdad? Que también es como, hay una desinformación. Sí, sí, hay una desinformación y también esto que hablábamos de esta construcción deficitaria, o sea, es atravesada por la sociedad, por la comunidad y por las propias personas mayores, que bueno, que se ocupan ese lugar, ¿no? Y de repente no están suficientemente informadas o piensan que no pueden hacer uso de determinados derechos o recursos institucionales. Sí. Otro dato que me parece tremendo, me impactó por lo menos la cifra. Ustedes están acostumbrados a manejar esas cifras, pero recién me decías, hay 1.200 establecimientos de este tipo de larga estadía, como se le llama, uno de repente lo conoce más como casa de salud, como geriátricos. Sí, establecimientos de cuidados. Establecimientos de cuidados de larga estadía, hay 1.200 y solamente 18 hay habilitados. De esos 1.200 y 140 están en trámite, pero la inmensa mayoría no están ni en trámite ni están habilitados. ¿Qué es lo que allí adentro sucede? Claro, en realidad los 1.200 son establecimientos que se han relevado a nivel nacional. Y bueno, y de eso se está haciendo un proceso de fiscalización. Bueno, de ellos 1.140 están en un proceso administrativo para alcanzar la habilitación, pero sí, es una situación muy compleja. 18 están habilitados y bueno, y los otros están en proceso, ¿no? Y otros ni eso. Y tú recién me explicabas que el tema de la habilitación y el tema de la fiscalización y el tema de los permisos y demás también tiene que ver con distintas áreas. Una es el trabajo que hace el MIDES, otro es el trabajo que hace la Intendencia y otro es el trabajo que hace el Ministerio de Salud Pública. Claro, en realidad la fiscalización es en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social, según las competencias de ser sanitarias es el Ministerio de Salud Pública y en lo referente a lo social es el MIDES. También para la habilitación depende de que estén todas las habilitaciones, la Intendencia, bomberos, una serie de pasos administrativos. También todo ello lleva un proceso y un tiempo. La idea no es cerrar los establecimientos, sino que lleguen a un nivel de aceptabilidad, ¿no? Y de cumplimiento con la reglamentación. Por eso, bueno, se visita, se hace una serie de visitas, de observaciones para mejorar precisamente la calidad. El último paso siempre va a ser el cierre. Por supuesto que si se encuentran situaciones de vulneración de derechos, de violencia, el cierre es inminente y se hace a través de la justicia, ¿no? ¿Y se entrevista a los propios usuarios? Sí, hay un protocolo de cómo realizar la fiscalización, de qué factores son importantes relevar, y sí, eso es en base a entrevistas, a denuncias de vecinos, de familiares o de agentes comunitarios. A eso quería ir, ¿no? ¿Qué capacidad de respuesta tiene el MIDES ante las denuncias? Porque tú me decías, obviamente, esa es una problemática que lamentablemente se puso sobre la mesa tarde, bueno, o cuando se puso, por decirlo de alguna manera, pero queda muchísimo todavía trayecto por recorrer, por fiscalizar, por visitar cada uno de estos establecimientos. Entonces, ¿qué capacidad de respuesta se maneja con las denuncias, ¿no? Porque por un lado ustedes tienen que seguir
el camino de las visitas a los establecimientos y por otro lado está los canales de las denuncias. Sí, en realidad las denuncias se hacen a través del propio ministerio o de las oficinas territoriales, o bueno, se pueden hacer a través de la justicia. Esas son como las dos vías. Y el seguimiento que se hace es bastante inmediato, digo, cuando llega al ministerio, ya en cuestión de días se realiza una visita, ¿no? Eso es bastante rápido. Bastante rápido. Y esas 500 denuncias que ustedes reciben al año, ¿cuántas, si de alguna manera estimada, ¿no? ¿Cuántas son de terceros y cuántas son de los propios protagonistas? Porque es como tú decís, vos podés denunciar la situación de un vecino, de un amigo, de un familiar, y otra cosa es el propio adulto mayor que se acerca hasta allí a hacer la denuncia, si es que tiene los medios para hacerlo también. Claro. ¿No? En realidad ahí hay distintas como realidades. En el servicio de abordaje intrafamiliar es un poco, ahora no tengo los números exactos, pero es medio que mitad y mitad la propia persona o un tercero agente comunitario o institución. En el servicio de vulnerabilidad, por abordar situaciones a veces que la persona por su propia situación de salud o exclusión social no llega a denunciar, la gran mayoría, te puedo hablar de un 80%, es a través de otras instituciones internas, claro, internas al MIDES o externas o vecinos o agentes de la comunidad, más que la propia persona. Después, en las situaciones de establecimiento también se repite una situación similar, que es más que nada algún familiar que hace la denuncia, no la propia persona, no el propio residente, precisamente porque a veces es dificultoso acceder o salir del establecimiento, porque si bien en la reglamentación no tendría que estar prohibida la salida, muchos establecimientos, por esto también cultural, de que bueno, si se sale, se cae, le pasa algo, ¿no? Prefiere bueno que la persona no salga, se limita un poco, se restringe la posibilidad de efectuar la denuncia de la propia persona. Claro, tal cual es como conversábamos, la delgada línea entre la vulneración de derechos y lo que tiene que ver con el cuidado. Bueno, ahí también está la cuestión de poder brindarles todos los derechos de los que tienen los adultos mayores y bueno, y permitirles, ¿no? Expresarse. Y recién decíamos, parece como de perogrullo, pero recién comentábamos, incluso un anciano que pueda tener demencia senil, que pueda tener Alzheimer, eso igual no le quita la capacidad de poder discernir qué le gusta, qué no le gusta, qué le hace daño y qué no le hace daño. Entonces, bueno, como en el marco ¿no? del día, claro, de la concientización, tenerlo como más presente. Sí, en realidad, o sea, la situación de violencia no está sujeta a una situación de salud, mismo la dependencia tampoco, porque en los deterioros cognitivos hay distintos niveles y la persona de repente no puede estar capacitada para unas tareas y sí para otras. Creemos que la violencia no tiene nada que ver ni con una situación socioeconómica. Sí hay una variable de género muy presente. Nosotros hemos observado por las consultas que llegan a los servicios que 8 de cada 10 personas son mujeres afectadas por la violencia. Eso precisamente nos habla también de la construcción cultural desigual, de la diferenciación sexual que marca determinados roles hacia hombres y mujeres, y bueno, y eso es un factor de riesgo para las mujeres mayores.